Hola, espero que se encuentren bien. La clase de hoy va a ser sobre procesos exógenos, enfocados más que todo en la erosión. Entonces, en la erosión, como habíamos mencionado anteriormente, interactúa mucho el ciclo de las rocas, esas transformaciones que tiene una roca ígnea que es sometida a procesos exógenos, transportada a una cuenca sedimentaria, acumulada, etcétera. Todos esos cambios que pueden ocurrir. Entonces, tenemos partículas de suelo en superficie o detritos sueltos también que son impactados por gotas de lluvia. Ese impacto va a generar, digamos, un transporte de esas partículas de suelo. Generalmente ese transporte podemos decir que es un transporte por flujo laminar y que poco a poco va profundizando en el terreno. Entonces esa profundización va generando una red de drenajes que van a llegar a un nivel donde ya hay un cauce activo, un drenaje activo generalmente, ¿verdad? Y ese drenaje activo le conocemos como un río. Y cuando esa partícula de suelo llega al río, decimos que es un sedimento. Entonces, a lo largo de esta presentación, vamos a ver diferentes procesos de erosión y algunas de sus formas resultantes, así como algunos de los inconvenientes o problemáticas que estos podrían tener. Un aspecto muy importante del ciclo de las rocas es que hay una constante transformación. Tenemos una roca ígnea sedimentaria metamórfica que es sometida a procesos de meteorización. Se desprende un fragmento de esta roca y ese puede ser sujeto de erosión, es transportado, llevado a una cuenca sedimentaria, primero a un cauce de un río, luego a una cuenca sedimentaria quizás, donde ahí puede reincorporarse nuevamente en el ciclo de las rocas. Entonces, el entender de manera integral ese ciclo también es muy importante y está muy relacionado en la parte exógena con la meteorización y la erosión. Si buscamos en el diccionario, vamos a tener varias definiciones de erosión. Por ejemplo, la primera definición es un desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua o violenta de otro. Por ejemplo, un teclado al terminar un proceso de escritura de una tesis. No obstante, vamos a definiciones un poco más geológicas que definen la erosión como un desgaste de la superficie terrestre por agentes externos como el agua o el viento. Y aquí también hay dos definiciones más con una índole más geológica que pueden revisar. En ciencias de la Tierra tenemos dos procesos importantes que a veces se confunden un poco entre ellos. Son la erosión y la denudación. Entonces, la erosión la vamos a definir como la acción de los procesos superficiales como el flujo de agua, viento, también hielo, por ejemplo, que eliminan el suelo, las rocas o el material disuelto de un lugar de la corteza terrestre y luego lo transportan a otro lugar. Mientras que la denudación es el conjunto de procesos que determinan la degradación o rebaje general de la superficie del terreno, es decir, comprende procesos de meteorización, transporte y erosión. También vamos a encontrar rangos de erosión y denudación. Eso es algo bastante complejo. Eh, como bien sabemos, la superficie del planeta, debido a la tectónica de placas, está en una constante modificación. Entonces, vamos a tener que un levantamiento de superficie va a ser igual a un levantamiento tectónico más la depositación
menos la compactación, menos la erosión. Entonces imaginemos esta secuencia de tiempo donde tenemos un marco de referencia y tenemos una capa geológica acá, ¿verdad? Y una superficie media del terreno. Mediante compactación, esta capa se hace, digamos, más angosta, más delgada, y tenemos un levantamiento de la superficie media del terreno. No obstante, esto es sometido a erosión, desgaste, ¿verdad? Una denudación general, hablaríamos acá. Entonces, parte de la superficie del terreno se erosiona, baja, se desgasta, y otra parte se puede depositar en algunas cuencas. Entonces, en ese punto podemos hablar de tasas de erosión que van de acá a acá, por ejemplo, y puede ser más alta en este sector si contemplamos la erosión. La depositación sería esta parte de acá, digamos el material sedimentario, y si hablamos de levantamiento sería de la superficie media a ese punto, que va a ser diferente a la superficie media en ese punto, ¿verdad? Entonces, como verán, es algo muy complejo calcular estos rangos o tasas de erosión, denudación y levantamiento. Entonces acá podemos hablar de diferentes agentes erosivos. Podemos tener lo que es gravedad y sismos, por ejemplo, que es efecto, digamos, de caída de rocas. En algunos casos el sismo produce una aceleración sísmica, por ejemplo, que provoca la caída. O en algunos casos es efecto directo de la gravedad, que puede mover un bloque de un sector más alto a uno más bajo. También el agua o los flujos de agua van a tener un efecto muy importante en la erosión. También vamos a hablar del viento y sus efectos que tiene como agente erosivo, y el hielo. Acá tenemos diferentes depósitos asociados a diversos agentes de transporte, que a su vez se asocian a diversos mecanismos erosivos. Entonces, lo que son talus y cono de detritos o coluvios generalmente se asocian a gravedad y sismos, aunque también en algunos casos pueden estar ligeramente asociados a aguas de escorrentía producto de la lluvia, deslizamientos de tierra y también algunos flujos. Generalmente estos se localizan en las partes bajas de las laderas y montañas, y la composición es de bloques, gravas, arenas y finos. Es muy heterogéneo, puede tener prácticamente de todo, y generalmente son de pendiente fuerte a moderada, y en la parte más distal la pendiente es más baja. También tenemos el depósito de tipo abanico aluvial, avalancha, aluviones y deltas, que se asocian más a corrientes de agua. En estos casos, el abanico aluvial, la avalancha o la son corrientes de agua transitorias generalmente, aunque el abanico aluvial puede ser permanente, ¿verdad? Y los depósitos aluviales y los deltas se asocian a corrientes de aguas permanentes. Entonces, vamos a tener en las zonas de cambio de pendiente este sector, o en las zonas planas características de depósitos aluviales este tipo de morfologías. Y también la composición puede ser bastante heterogénea. Asociados al viento podemos tener dunas y loes también, que se van a localizar en desiertos o en la parte periférica de desiertos, y generalmente la composición de esos depósitos son arenas medias a finas o arenas muy finas, inclusive hasta limos. Y finalmente, el hielo como agente transportante
nos puede producir un tipo de depósito como morrenas una vez que el material acumulado en un glaciar se derrite el glaciar y es depositado. En ese tipo de depósitos los vamos a tener en regiones afectadas por glaciación. Acá tenemos varios perfiles esquemáticos de pendientes de talus, conos de detritos, abanicos aluviales y lengua de avalancha. Entonces vamos a tener que estos dos tienen un dominio gravitacional, el abanico aluvial, que ya tiene una red de drenaje desarrollado acá, tiene un dominio fluvial y vamos a tener un depósito de avalancha, una lengua de avalancha con un dominio combinado, tanto gravitacional como fluvial. Acá vamos a ver algunos ejemplos de lo que es dominio gravitacional. Entonces tenemos lo que llamamos la pendiente de talus, que prácticamente en esa figura es todo lo que está acá bajo el acantilado, delimitado en esta morfología roja que estoy dibujando acá, que son fragmentos que vienen de este acantilado y caen, efecto de la gravedad, a veces influenciados por lluvia o diferentes tipos de meteorización, ya sea física o química, inclusive biológica también, y se depositan acá. Por ejemplo, este bloque de acá posiblemente viene de algún sector acá. Entonces, cuando tenemos ese dominio gravitacional, le conocemos como una pendiente de talus. Generalmente estas son de bastante pendiente. Aquí podríamos hablar que se encuentra alrededor de tal vez 30 a 40 grados y son muy heterogéneos. Como vemos en la foto, hay bloques como este de grandes dimensiones y posiblemente aquí hay depósitos muy finos, fracciones prácticamente del tamaño de arenas o limos. Y acá tenemos un claro ejemplo de lo que es esta pendiente de talus. Como les comenté, es en la zona de cambio pendiente y por ejemplo ese depósito se ve que es mucho más fino que la fotografía anterior y la naturaleza, digamos, del depósito también va a depender de la composición litológica de la roca madre. Acá tenemos también más efectos de conos de talus y como podemos ver acá hay un perfil de erosión diferencial en la roca sedimentaria que da origen a estas morfologías. Entonces, la diferencia entre resistencias, por ejemplo, de esta roca de acá y esta roca de acá, hace que se dé un perfil escalonado de erosión y que acá, en estos sectores, se pueda depositar un cono de talus y acá se deposita otro cono de talus que llega a traslaparse también con los depósitos fluviales del río acá en la parte baja. Acá tenemos un afloramiento rocoso que por la disposición de las capas posiblemente es una roca sedimentaria usando en esta dirección. En el mapa tenemos que la dirección de buceamiento sería hacia acá. Entonces, estas morfologías de acá, por ejemplo, esta pendiente mucho más suave, posiblemente corresponde a estos sectores del mapa y corresponde a este sector de acá, ¿verdad? A orillas del río, viendo ese perfil. Entonces, tenemos que la parte rocosa aquí sería este sector principalmente y sigue hacia acá. Eso marcado así sería la parte más rocosa de ese afloramiento. Entonces, hay diferentes procesos de meteorización física que nos van a hacer retroceder el acantilado y erosionar también.
La gelivación, por ejemplo, puede ser uno de esos procesos, ¿verdad? Obviamente también meteorización biológica y algunos otros que hemos mencionado en la clase anterior van a ayudar a ese proceso erosivo también. Y como podemos notar acá, la pendiente es mucho más fuerte en la parte proximal y se suaviza mucho más en la parte distal. Entonces hay un cambio de pendiente en ese sector que es importante denotarlo para estudiar, digamos, el origen o la conformación de este tipo de depósitos de talus. Acá tenemos algunas gargantas o zonas más erosionadas, que también el material que es erosionado en estos sectores es depositado en estos acá pendiente abajo, en forma de conos de detritos. Entonces los conos de detritos generalmente son de pequeña escala para cartografías ordinarias, entonces se ocupa cartografía de alta resolución, por ejemplo, imágenes LIDAR o detalle LIDAR, para poder delimitarlo con, con base en curvas de nivel o modelos de elevación del terreno, o también trabajo de campo geomorfológico o fotointerpretación de fotografías aéreas a detalle o de dron para delimitar bien esas morfologías. Acá tenemos también más ejemplos de conos de detritos. Vemos que generalmente las zonas más desgastadas de los acantilados conllevan también a la formación de un cono de detritos. Acá algo importante es que hay algunos conos de detritos que sobreyacen otros. Por ejemplo, acá, este cono que estoy marcando sobreyace a este cono que le estoy haciendo el check. Entonces podríamos decir que el que marqué con un círculo es más joven que el otro. Y es una forma de obtener dataciones relativas desde un punto de vista de análisis geomorfológico, que es más joven que qué, que está sobreyaciendo qué morfología, que nos puede indicar una geocronología relativa. Primero tenemos un proceso de erosión generalmente laminar, donde una partícula es transportada al cauce de un río. Una vez en el cauce de un río, tenemos diferentes tipos de erosión asociada a procesos fluviales. El primero es el simple transporte. Ese es el transporte de una partícula, ya sea por flotación o carga de fondo, en la corriente fluvial. Que eso también lo vamos a ver más detalladamente en la parte de geomorfología fluvial. El segundo proceso erosivo puede estar asociado a la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Prácticamente es una analogía a un papel de lija, donde tenemos unas partículas en suspensión o en carga de fondo siendo friccionadas, arrastradas y chocadas contra las partículas de las paredes del cauce, ya sea ese lecho rocoso o parte también de sedimentos que no se están moviendo en ese momento. Y también podemos tener que se puede dar un tipo de erosión por disolución. Generalmente, cuando un agua está ligeramente cargada en materia orgánica, se vuelve ligeramente más ácida, como el agua de la foto, y puede disolver algunos componentes de rocas. Generalmente rocas carbonatadas, por ejemplo, van a ser más susceptibles a la disolución. Entonces, son los tres tipos principales de erosión que ocurren en corrientes fluviales. Una morfología particular que resulta de la erosión fluvial son las marmitas de gigante, que son estas morfologías que van de tamaños desde decimétricos hasta métricos. Generalmente, lo que pasa es que algunos clastos quedan atrapados en una
protuberancia del fondo del lecho rocoso del cauce del río y hay un flujo turbulento que genera un tipo de movimiento circular. Entonces hace que esas partículas del fondo funcionen como un taladro, generando una oquedad que se va agrandando con el tiempo. Producto de la dinámica fluvial vamos a tener múltiples geomorfologías asociadas. Una de ellas, y una quizás de las más particulares, es el abanico aluvial. El abanico aluvial se da en una zona de cambio de pendiente. Tenemos un drenaje que va generalmente encañonado en la parte montañosa, pero cuando llega a una zona plana hay un cambio abrupto de pendiente. ¿Eso qué hace? Hace que el cauce pierda velocidad y también esa pérdida de velocidad ocasiona la depositación de gran parte de la carga que él transporta desde ese sector montañoso. Entonces vamos a tener unas morfologías semicirculares donde tenemos un patrón de drenaje que se conoce como dicotómico, que es que de un punto principal salen varios drenajes de una forma semirradial y después se pueden volver a unir dependiendo de las características que hayan. Acá tenemos un ejemplo de geomorfología de abanico aluvial en Pakistán, donde tenemos el desarrollo de estos abanicos aluviales en el cambio de pendiente de las zonas muy altas como los cerros o las montañas del Himalaya. Y acá, para ejemplificar un poco más, también tenemos una imagen satelital de uno de esos abanicos. Entonces tenemos el patrón de drenaje dicotómico acá y como hay una zona de cambio de pendiente muy fuerte donde se empieza a generar ese drenaje y los cauces se unen a un colector principal de la zona. Este modelo de elevación del terreno corresponde a la hoja Abra. Ustedes tienen la hoja y la estuvieron viendo en Google Earth. Entonces, a manera de práctica, vamos a tratar de identificar dónde podrían haber abanicos aluviales acá y en qué sector se encuentran. Y eso lo vamos a discutir en la parte sincrónica de esta lección. En esta diapositiva lo que tienen es el mismo mapa de la hoja Abra o de parte de la hoja Abra para el área correspondiente a la diapositiva anterior para que traten de identificar las morfologías que le pedí y lo localicen, digamos, a nivel de nombre de pueblos o localidades. Y en esta diapositiva también me gustaría que me indicaran o señalaran los principales abanicos aluviales que pueden reconocer y zonas de cauce principal de los ríos a manera de práctica, y eso lo vamos a hacer en la sesión sincrónica. El movimiento de las olas está influenciado por la dirección del viento. En mar abierto, las olas tienen una longitud de onda constante. Conforme las olas se aproximan a la costa, tocan el fondo y si la longitud de onda es menor a un medio de la profundidad, empieza a darse el rompimiento de la ola. Entonces acá tenemos zonas donde pega contra el acantilado y prácticamente rompe y va a producir un efecto erosivo bastante fuerte. Ese efecto erosivo puede ser directamente por acción hidráulica, es decir, el golpe del agua contra las rocas directamente. También eso hace una inyección de agua a presión y también si hay aire atrapado
también puede ser aire a presión que se inyecta en las fracturas y produce una presión hídrica en algunos casos o de aire comprimido en otros casos y va debilitando poco a poco la roca. Otro proceso erosivo que ocurre con el oleaje son las partículas en suspensión que se encuentran dentro de las olas. Por ejemplo, estas partículas que son arrancadas posiblemente del acantilado o incorporadas del fondo marino, de los sedimentos, la arena, por ejemplo, son lanzadas contra el acantilado y va a producir un efecto de abrasión. Si estas partículas que están en suspensión también chocan entre sí, van a producir un efecto de desgaste, produciendo partículas cada vez más finas, fracciones arenosas o también cantos rodados. Y otro efecto de la erosión del agua marina podría ser acá la disolución, principalmente cuando tenemos acantilados de rocas mucho más susceptibles a la disolución, como lo son rocas carbonatadas. Acá tenemos algunos ejemplos de erosión costera en Inglaterra, donde vemos que puede afectar negativamente obras de infraestructura humana y también se hacen constantes obras para tratar de reducir esa tasa de erosión y la afectación hacia la infraestructura. Eric Aragón, bajo la supervisión del profesor Paulo Ruiz, hizo una tesis de caracterización geológica de sitios susceptibles ante erosión costera de la Ruta 106 en el sector de Sámara, Puerto Carrillo y alrededores. Entonces acá tenemos uno de los resultados de esa tesis que les recomiendo que revisen si quieren indagar un poco más en el tema, que con factores geológicos, geomorfológicos y otros hace un grado de susceptibilidad ante erosión costera. Tenemos, digamos, el tramo de la ruta acá y tenemos que ese sector, el 5, es el que tiene mayor susceptibilidad a la erosión. En ese otro mapa con una topografía LIDAR con la que contaba, genera un escenario de inundación de 1 metro por cambio climático. Y se ve que ese sector de Puerto Carrillo, ese tramo que es el más susceptible de la erosión, posiblemente sea el que se vea más afectado en ese escenario de inundación costera. Acá tenemos un caso particular de erosión costera. Esto es en el sector de Malpaís. Tenemos ese acantilado bastante importante, tal vez de unos 25-30 metros de altura. Y tenemos acá en la base del acantilado unos nichos de erosión. También hay algunos bloques bastante grandes resultados de la erosión. Hay unas cavidades litorales también producto de la erosión en estos sectores de acá. Y particularmente también es un sitio donde se da la disolución, ya que la roca presente acá es una roca caliza carbonatada. Hemos visto a lo largo de la presentación que el agua es uno de los agentes erosivos más importantes. Permite también el transporte de todas estas partículas. Pero un agente erosivo por excelencia es el hielo glaciar. ¿Por qué? Porque puede incorporar grandes masas de roca y transportarlas durante kilómetros. Hay dos maneras en las que erosiona un glaciar. Uno es arrancando e incorporando bloques de roca, a veces influenciados por la fusión, o a veces caen arriba y son cubiertos por nieve que con el tiempo se compacta y se incorporan al glaciar. O la otra manera es mediante abrasión, que eso se produce cuando un clasto de roca dentro del glaciar es arrastrado prácticamente
contra algún clasto de roca o contra la roca de la pared y produce unas marcas en la dirección que fluye el glaciar que son conocidas como estrías. Acá tenemos un esquema explicado de la erosión glaciar. Entonces, tenemos que el hielo va a incorporar diferentes tipos de bloques. Los puede arrancar de las paredes rocosas o también pueden caer e incorporarse en algunos casos. También la carga de fondo va a producirnos un arrastre o un tipo de estrías contra las paredes. Y acá tenemos las morrenas de los depósitos glaciares, que es una alta carga de bloques dentro del hielo producto de la erosión. Y todo eso se va moviendo en conjunto con el glaciar. Comparado con el efecto global de la erosión hídrica o el agua escorrentía o impacto de lluvia también, la erosión eólica tiene un efecto mucho menor, inclusive también menor que los glaciares en términos generales, y va a tener un campo de acción delimitado en zonas generalmente áridas desprovistas de vegetación. En un proceso de erosión por viento tenemos fases de desprendimiento, donde se desprenden las partículas, transporte, generalmente en suspensión o a veces también en saltación, y depositación de esas partículas. La erosión eólica se puede dar por abrasión. La abrasión corresponde con el desgaste de un objeto sólido por el impacto de partículas transportadas por el viento. O también se puede dar por deflación, que corresponde con la extracción masiva de las partes más finas transportables por el viento de sedimentos sueltos, lo cual produce una mayor concentración de granulometrías más gruesas. En algunos lugares donde la erosión eólica es muy fuerte o muy prominente, se pueden generar algunas depresiones por deflación. Esto se pueden dar, por ejemplo, en el norte de Texas, en el sector de Montana, en Estados Unidos han sido reportados. Oscilan entre 1 y 3 metros de ancho y generalmente son depresiones que alcanzan un sector del suelo que ya está más húmedo y por lo tanto es menos susceptible a la erosión. Entonces a veces el nivel freático, la profundidad del nivel freático juega un papel acá en la profundidad de este tipo de depresiones. Existe un proceso industrial denominado sandblasting que lo que hace es lanzar partículas de arena a mucha velocidad. Generalmente se utiliza arena silicia porque esta es mucho más resistente y esta se lanza contra una superficie la cual se quiere limpiar o desgastar. Es como un equivalente a un lijado y ese proceso sería prácticamente análogo al efecto que tiene la abrasión. Cuando ocurren tormentas en zonas desérticas se pueden formar tormentas de arenas. Estas llegan a mover grandes cantidades de arena a lo largo del desierto y en algunos casos pueden impactar ciudades aledañas. Acá tenemos un ejemplo de Arabia Saudí en el 2009 con un proceso de una tormenta de arena. Acá tenemos otra fotografía de una tormenta de arena en Arizona en el año 2013. Algunos de los efectos de las tormentas de arena son que reducen la visibilidad, limitan el transporte, también son capaces de desprender la capa superior del suelo, lo cual conlleva un impacto negativo en la agricultura y la ganadería. No obstante, en algunos casos también
Algunas áreas como el Amazonas se ve beneficiada por algunos de los minerales que aportan estas tormentas de arena, que en el caso del Amazonas los vientos pueden transportar arenas desde el Sahara hasta el Amazonas e inclusive han sido reportados acá en Costa Rica. Y obviamente también la arena en suspensión va a tener un efecto nocivo sobre la salud que podría conllevar a enfermedades respiratorias y alergias. NASA scientists have performed the first multi-year study using satellite data to measure the 3D distribution of dust that travels from the Sahara Desert to the Amazon rainforest. The Sahara is the world's largest desert. At more than 3 million square miles, it's almost the size of the continental United States. Each year, Saharan dust is lifted from the ground and transported by winds on a 3,000-mile journey across the Atlantic Ocean. A portion of the dust collects in the Amazon basin, the largest rainforest on the planet. Although dust particles are small, no larger than around a tenth of the width of a human hair, they form massive plumes that can be seen from space. NASA's Calypso satellite was launched in 2006 to study the vertical structure of clouds and particles in Earth's atmosphere. Calypso observations from 2007 through 2013 show that on average 182 million tons of dust leaves Africa each year. Of this amount, about 27 million tons is deposited in the Amazon basin. Sahara dust contains phosphorus, which is an important nutrient for plants. In the tropic region, the phosphorus is quite limited, so it's important to estimate how much dust from desert is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils that help compensate for losses due to surface runoff and floods. However, the amount of dust transported to the Amazon changes from year to year. According to the study, this variation is closely associated with changes in rainfall in the Sahel, a belt of semi-arid land just south of the Sahara. When the Sahel was dry, the dust transport to the Amazon in the next year would increase. When it was wet, dust transport will decrease. Using satellites to get a clear picture of dust is important for understanding and eventually using computers to model where that dust will go now and in future climate scenarios. En función del tamaño de la partícula, vamos a tener tres tipos de movimientos principales. Entonces, las partículas más grandes se van a mover a nivel superficial, prácticamente rodando a nivel del suelo. Las partículas más pequeñas van a quedar en suspensión y van a ser transportadas por el viento. Y las partículas entre 0.1 y 0.5 milímetros van a tener un movimiento diferenciado de saltación. Entonces ellas pegan pequeños saltos, caen y vuelven a pegar un pequeño salto. Vamos a tener morfologías como este tipo o como esta, acá donde tenemos tal vez una roca más resistente que prevalece o resiste más los efectos de la erosión del viento. También es importante resaltar que efecto de la saltación que mencionábamos, hay una parte mucho más susceptible a la erosión debido al movimiento de las partículas que es saltando prácticamente y que es en la parte más baja. Entonces va a darnos un perfil diferenciado de erosión. En un perfil de suelo desértico vamos a tener una composición heterogénea y esta va a ser sujeta a erosión por deflación. Para que se dé la erosión por deflación ocupamos vientos de 20 km por hora aproximadamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que las partículas más finas como arenas y limos son prácticamente arrancadas de este suelo y transportadas distancias considerables. Entonces las partículas más gruesas de este perfil van quedando más concentradas cada vez
hasta que se llega a la conformación de un pavimento desértico que limita la erosión por deflación, es decir, ya no continúa dándose ese efecto una vez establecido el pavimento desértico. Acá tenemos un ejemplo de erosión por deflación donde tenemos una mayor concentración de bloques de mayor tamaño, como lo vemos en la fotografía. Y acá también tenemos otro ejemplo donde hay bloques considerablemente más grandes y vemos una disminución de la parte fina. Y para conocer los procesos de erosión eólica es súper importante conocer las condiciones climáticas, la velocidad del viento. En esta página web, está acá, ustedes pueden consultar para cualquier latitud la velocidad y dirección del viento a nivel de superficie. Ese es el esquema para nuestra región para el día de hoy. En superficies del suelo desprotegidas, el impacto de una gota de lluvia puede separar las partículas de ese suelo. Estas a su vez podrán ser transportadas por la escorrentía superficial, produciendo un tipo de erosión laminar. Estas superficies desprotegidas generalmente corresponden con terrenos sin cobertura vegetal, por ejemplo campos preparados para la agricultura o cortes de carretera, por ejemplo, o sitios aledaños a volcanes con mucha lapili y ceniza. En esta fotografía tenemos una gota de lluvia y el impacto que va a producir sobre una superficie plana con granos de arena. Entonces vemos cómo impacta y genera una distribución radial de estos granos que prácticamente brincan y chocan entre sí. Entonces, durante una lluvia intensa, el impacto de las gotas de lluvia van a generar una separación de las partículas del suelo, que a su vez estas se van a transportar mediante la escorrentía. Acá tenemos ejemplos de cómo una superficie desprotegida de vegetación queda después del impacto de erosión por gotas de lluvia y también una superficie similar desprotegida después de transportado parte de los sedimentos mediante escorrentía. Vemos que también tenemos acá un canal principal y también una zona que posiblemente corresponde a un sitio de llanura de inundación o alguna geomorfología similar. Tenemos el proceso de erosión laminar que se da principalmente en los sitios desprotegidos de vegetación. Entonces, ¿en qué consiste? El impacto de la gota de lluvia va a desprender partículas del suelo y estas son transportadas por la escorrentía superficial. Para que ese transporte ocurra, también ocupamos cierto gradiente, mínimo, pero se ocupa un gradiente para que el agua pueda fluir y tener energía para mover esas partículas. Y obviamente va a tener un efecto mayor la erosión laminar en zonas desprotegidas de vegetación que en zonas con vegetación. Acá tenemos algunos ejemplos de erosión laminar. Acá se puede ver cómo el suelo es transportado de este sector de mayor alta pendiente a este sector de menor pendiente también. Y acá hay unas direcciones como de flujo en un sitio que posiblemente sea apto para cultivos, donde también es más susceptible para erosión laminar. Un efecto bastante importante de la erosión es la pérdida del suelo. Y la pérdida del suelo no es un asunto que deba tomarse a la ligera. El suelo dura varios años en desarrollarse una capa de suelo orgánico. Y si tenemos malas prácticas de manejo de un territorio, lo deforestamos, aumentamos las tasas de erosión del suelo, la sedimentación también, volver a hacer que ese territorio tenga un suelo fértil
podría tomarnos muchos años, inclusive podría comprometer la seguridad alimenticia del sitio. Hay algunas estimaciones que sugieren que antes de la intervención de la agricultura del hombre se daba una tasa de sedimentación de 9.000 millones de toneladas métricas anuales en el planeta. Luego de prácticas agrícolas y la industrialización y el impacto que hemos hecho sobre el planeta, esta tasa puede alcanzar los 24.000 millones de toneladas métricas anuales, o sea, es más del doble de lo que era antes de nuestra influencia. También es importante denotar que un aumento en la tasa de sedimentación o en los sedimentos en el mar o en las cuencas marinas puede afectar negativamente el desarrollo de ciertas especies, como corales o algunas especies marinas. Y un ejemplo, digamos, de aumento de tasa de sedimentación en Costa Rica fue el terremoto de Limón, aunque no es algo antrópico, sí se vio un aumento considerable debido al gran aporte que hubo posterior a los deslizamientos de sedimentos en todos los drenajes. La diferencia entre surcos y cárcavas radica en el tamaño, que ya lo vamos a detallar. Entonces, el agua de lluvia superficial o la escorrentía nos puede generar un tipo de flujo superficial que puede tener sitios preferenciales de infiltración y de drenaje, digamos los sitios por donde escurre el agua, y puede transportar partículas de suelo, ir profundizando y generando este tipo de surcos. O si no, también a nivel subsuperficial hay algunas capas más susceptibles a la erosión, por ejemplo, y puede generar un tipo de tubificación y va generando como una cavidad en suelos sueltos hasta que colapsa la parte superior. Eso es menos común, pero vamos a ver algunos ejemplos también. Entonces definimos un surco como esa acanaladura en el terreno de tamaños generalmente centimétricos a decimétricos. Entonces, un terreno generalmente desprotegido de vegetación es mucho más susceptible a la erosión y el agua va buscando canales o sitios de flujo preferencial por donde va a fluir, y son sitios donde es también más susceptible la remoción del suelo. ¿Por qué? Porque hay más velocidad de agua ahí, más concentración y más energía. Entonces vemos acá un talud donde se van formando surcos. Algo importante de notar acá es que tenemos unos surcos de menor tamaño, pero cuando se unen dos surcos forman un surco un poco más profundo y así sucesivamente. Eso se debe a que cada una de estas uniones aporta más agua al drenaje superficial de escorrentía y por ende tiene más velocidad y más capacidad erosiva y de profundización. Y acá tenemos otro ejemplo de erosión en surcos en un talud bastante vertical. Vemos igual que hay una dirección preferencial del agua y va formando ese tipo de surcos. Entonces, conforme se van uniendo varios surcos, se va profundizando y se va generando lo que conocemos como una cárcava. Algo importante para que se formen surcos o cárcavas es que tienen que haber condiciones de suelo que sea transportable o que se disgregue por el agua de lluvia. Por ejemplo, en un granito muy consolidado es muy difícil la formación de un surco o una cárcava. No obstante, en unas cenizas es mucho más fácil. Entonces la cárcava va a tener generalmente una forma inicial en V, pero podría migrar paulatinamente a una forma en U.
Acá vemos una fotografía del sector noroeste del volcán Irazú, que es un sitio susceptible a la formación de cárcavas y surcos, pues está desprotegido de vegetación. Esto porque fue parte de un deslizamiento el 8 de diciembre de 1994. Entonces vamos a ver unos detalles. Como les comentaba, en terrenos que no están cubiertos por vegetación es más fácil la formación de este tipo de acanaladuras, ya sea cárcavas o surcos. Acá tenemos algunos ejemplos de cárcavas bastante profundas de orden métrico en las faldas del sector noroeste del Irazú. Y acá también en estos depósitos de deslizamiento volcánico que son muy heterogéneos, tenemos la formación de cárcavas en este sector y también el suelo o las partículas más finas, en este caso son la pili y cenizas, son transportadas y son depositadas en estas zonas más planas donde los drenajes superficiales pierden energía, formando un tipo de cono de detritos para este sector. Como hemos mencionado, los sitios desprovistos de vegetación con partículas no consolidadas entre sí son los más susceptibles a la formación de cárcavas y a procesos de erosión. En la ruta 27, el kilómetro 48, se encuentra una escombrera, que son depósitos de material heterogéneo producto de la construcción de la carretera y han sido sujetos de erosión y formación de cárcavas. Entonces, hay medidas de control de escorrentía superficial que pueden llegar a mitigar algunos de esos procesos o también la implementación de algún tipo de vegetación. Y acá tenemos otro ejemplo de formación de cárcavas también, otra vista del kilómetro 48 de la ruta 27. En esta diapositiva se presenta una fotografía del profesor Pablo Ruiz del kilómetro 48 y esas cárcavas. Algo que no habíamos mencionado hasta el momento es que estos materiales presentan alteración hidrotermal. Entonces, aparte de la erosión física evidente que se da en este sector, la química del sitio también es bastante compleja. Tenemos presencia de piritas y otros sulfuros que al oxidarse pueden generar ácido sulfúrico, lo cual conlleva una fuerte meteorización química también del material y la generación de drenajes ácidos. Y como habíamos mencionado hace algunas diapositivas, también se puede generar un flujo subsuperficial. Generalmente se asocia a alguna naciente o ruptura del nivel freático cercano, donde el agua puede fluir a través de una cavidad erosionable. En este caso, es un ejemplo de una cueva pequeñita que se llama El Encanto, en la zona de Alto Palomo, que es esta, que se desarrolla en unos lahares. Entonces el material arcilloso de los lahares es removido y transportado por el agua que fluye por acá. También hay un flujo superficial que genera una pequeña cascada en la boca. Y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva el esquema o el croquis de la cueva. Acá tenemos la topografía de la cueva, que realmente es pequeña, tiene una longitud de apenas 28 metros, pero tenemos una naciente en este sector que produce un flujo de agua subsuperficial hacia acá, lo cual ha conllevado a la erosión y la formación de la cueva en lahares. Es una cueva de origen erosivo y que en algún punto estos pasajes van a agrandarse, como pasó acá, hasta llegar a formar una cárcava, y posiblemente esa cárcava va a erosionar toda esa parte superior y se va a producir un drenaje bastante marcado. Los movimientos de masa o deslizamientos son bastante importantes en la erosión del terreno. Vamos a tener múltiples clasificaciones de deslizamientos y también el profesor Pablo Ruiz va a detallar una clase sobre movimientos de masa. Entonces, de manera muy general,
vamos a ver algunas de las clasificaciones que están acá y algunos efectos que podrían tener en la erosión. Entonces, tenemos que si la roca es bastante resistente, vamos a tener caída de rocas. No obstante, si tenemos suelos poco resistentes, se nos va a dar o lo vamos a clasificar como caída de suelos. También vamos a tener deslizamientos rotacionales o en bloques. Y también, bueno, si ya tiene mucha deformación, vamos a tener deslizamientos de detritos o avalancha de detritos o flujos de detritos, que la diferencia entre cada uno de esos es el aumento de humedad hacia abajo. Es decir, el flujo de detritos es mucho más húmedo que un deslizamiento de detritos. Vamos a tener diferentes mecanismos disparadores de deslizamientos y avalanchas torrenciales. Uno de estos es las lluvias intensas, que es la forma más común, y va a estar en función de las características geológicas de permeabilidad y la constitución del material. También la liberación de un represamiento de cauce o un drenaje obstruido puede generar grandes eventos y grandes inundaciones y transporte de muchos sedimentos. También los eventos sísmicos es un factor disparador de deslizamientos, como se vio en Cinchona o en el sismo de Limón. Y la magnitud del daño va a estar en función de la intensidad del sismo y también si este coincide con periodos donde el suelo está saturado o no. Y también los flujos piroclásticos, que son originados por erupciones freáticas o magmáticas. Acá tenemos una clasificación de diferentes tipos de flujos de avalanchas torrenciales. Entonces acá tenemos la pendiente, donde tenemos fuerte pendiente y una pendiente mucho menor acá, y la concentración de sedimentos por kilogramos metro cúbico. Entonces vamos a tener diferentes tipos de flujo, como el flujo hiperconcentrado, flujo de lodo, que es, digamos, al cambiar la pendiente, a disminuir un poco, se puede transformar en un flujo de lodo. También aquí tenemos, bueno, este flujo hiperconcentrado otra vez, un flujo turbulento de detritos y flujo laminar de detritos. Y acá tenemos diferentes tipos de flujos. A mi izquierda tenemos un flujo de lodo, que tenemos un importante componente de agua en el flujo y también hay una suspensión de bastantes sedimentos finos, limos, arcillas, aunque también este flujo puede transportar bastantes bloques, pero en una menor proporción. Y el flujo de detritos, prácticamente los clastos o los bloques de detritos que lo constituyen tienen contactos puntuales entre sí y hay una menor o casi nula componente de la parte hídrica o del agua. Pongo este ejemplo porque es muy común para todos. Todos hemos estado en el campus universitario y hemos visto, o bueno, quizás no todos le hemos puesto cuidado, pero que aflora en la UCR, qué tipo de material hay y a qué se asocia. Hay un artículo que los invito a que investiguen, que se llama La lavina del Valle Central de Costa Rica, LAAR o Debris Avalanche. ¿Qué es esa parte gris? Lo que llaman lavina. Y podemos discutir un poco sobre eso en la sesión sincrónica. Este es un afloramiento que supongo que todos han visto, al menos si pasan por geología, bajan la cuesta y llegan a la quebrada Los Negritos, se ve estos bloques
en una matriz un poco arcillosa. Me gustaría que en la sesión sincrónica discutamos un poco sobre qué es y qué origen tiene y cómo podemos describir este tipo de depósito. ¿Cuál es la manera correcta de describirlo? El terremoto de Limón de 1991 tuvo una afectación muy fuerte en la erosión de la zona. Acá tenemos un artículo donde se presenta un mapa de las zonas afectadas por erosión. Bueno, esta imagen no es tan clara, pero hay áreas con al menos un deslizamiento por kilómetro cuadrado y también delimitan áreas con 15 a 60% de superficie afectada por deslizamientos y áreas con más de un 60% de superficie afectada por deslizamiento. Vamos a ver unas fotografías que brindó Sergio Mora sobre algunos de los efectos posterior al terremoto de Limón. En estas fotografías de un sobrevuelo brindadas por Sergio Mora, tenemos el ejemplo de la laguna de Allí, donde tenemos una laguna bien desarrollada en este sector y una cascada, y hay una laguna más pequeñita acá. Esto es una fotografía antes de 1991 y esta es una fotografía justo después del terremoto de Limón de 1991. Entonces vemos cómo esta laguna pequeña acá quedó prácticamente colmatada en sedimentos y un área bastante considerable de la laguna de Ayil también sufrió mucha sedimentación por un evento súbito. Acá tenemos una comparación de la laguna de Ayil de 1991 con una vista similar de Google Earth del 2018. Entonces, vemos cómo esta laguna ya simplemente no existe acá. La laguna de Ayil está casi que totalmente colmatada o muy colmatada. Estos sectores acá que fueron afectados por deslizamiento ya presentan algo de vegetación. En este caso, la cara de este sector está bastante más cubierta y prácticamente sí, lo que era la laguna está bastante colmatado por posiblemente por un efecto de mucha sedimentación, mucho transporte de sedimentos posterior al sismo de Limón o al terremoto de Limón. Acá tenemos varias fotografías de zonas afectadas por deslizamiento posterior al terremoto, también de Sergio Mora, y vemos cómo esta área o esta acá es bastante afectada, con múltiples deslizamientos y obviamente va a tener una repercusión directa en la carga de sedimentos del río y las crecidas que se desarrolló. Finalmente, también la intervención humana en el terreno va a tener o va a conllevar a procesos de erosión, en algunos casos si no son muy controlados. Algunas de las intervenciones humanas que más producen erosión son la agricultura, pastoreo, deforestación, desarrollo del casco urbano, incendios en algunos casos, minería mal controlada, obras civiles eh, y contaminación en general. La agricultura tiene un impacto directo sobre la erosión del terreno. Entonces, acá tiene influencia también lo que sería la topografía, el clima y las prácticas agrícolas que se utilicen. No es lo mismo dejar un suelo o un terreno desprovisto de vegetación o de una capa vegetal en un periodo, digamos, de sequía que en un periodo de intensas lluvias. Obviamente los efectos de transporte del suelo pueden ser muy diferentes en cada uno de los casos. Y la conservación del suelo es de suma importancia
para la garantización de la seguridad alimenticia. Tal vez en estos momentos no, no lo vemos desde ese punto de vista, pero quizás analicemos un poco el caso de la gran área metropolitana. Posiblemente son algunos de los sitios con mejores suelos para el desarrollo agrícola, pero actualmente son también algunos de los sitios más cubiertos por concreto y más urbanizados. Y tenemos que desarrollar actividades agrícolas en la periferia, que también son sujetos de algún tipo de afectación. Por ejemplo, en las erupciones del volcán Irazú en 1963 al 65 hubo un descenso considerable en la actividad agrícola, porque la ceniza prácticamente dañaba los cultivos. Posterior a eso, se dio un enriquecimiento del suelo con esa ceniza y se generaron unos terrenos fértiles. Pero es interesante analizar que estos sitios son susceptibles también a la afectación del suelo cultivable por aporte también de material volcánico. Tenemos que la erosión del suelo afecta un 20% de las tierras agrícolas del planeta, afecta un 15% de los pastizales y un 30% de los bosques de todo el mundo, lo cual conlleva la afectación de casi 1.500 millones de personas. La agricultura, por ejemplo, es una modificación de grandes áreas del terreno que generamos los seres humanos y podemos producir un efecto, digamos, bastante considerable en la modificación del suelo y en la tasa de erosión también. También es bien sabido que el sobrepastoreo es nocivo para el suelo. ¿Por qué? Porque los terrenos no se pueden recuperar totalmente. A veces esos animales, ya sean ovejas, cabras, vacas, pueden comer todo el zacate que presenta un terreno y dejarlo desprovisto de cubierta vegetal y mucho más susceptible a la erosión, lo cual conlleva a una degradación del terreno también para la misma práctica de pastoreo. Acá tenemos una imagen satelital de la zona sur, cerca de Golfito y entre Ciudad Neyli, el sector de Coto 47, que son zonas que se dedican al cultivo de palma africana. La deforestación también juega un papel bastante relevante en la erosión del terreno. A nivel mundial tenemos 9,5 millones de hectáreas de bosque que son deforestadas cada año. Y esto obviamente va a aumentar la tasa de erosión, sedimentación y degradación de los suelos. En el caso de Costa Rica, en el año 1940 teníamos una cobertura forestal de un 75%. Hasta en 1950 bajó un 72% y en 1961 alcanzó el 53%. La cobertura forestal siguió bajando de 1977 de un 31% a 1987, donde llegó a ocupar apenas el 21% del territorio. No obstante, gracias a buenas prácticas ambientales, este número o la cobertura forestal ha aumentado recientemente. En el año 2005 llegó a alcanzar nuevamente un valor de 51% del territorio costarricense. Y acá tenemos otro mapa también de FONAFIFO de la cobertura forestal para el año 2012. Tenemos que el desarrollo urbanístico también va a tener un efecto sobre la erosión del terreno. Acá tenemos unas imágenes aéreas del sector de la sabana,
de cómo era San José desde 1940 hasta el año 2013 y se ve claramente cómo ha crecido el casco urbano. Este desarrollo urbanístico conlleva a la impermeabilización de una parte importante de la superficie con construcción de casas, techos, carreteras, lo cual conlleva a su vez a una mayor escorrentía superficial. Esta agua escorrentía superficial va a tener un mayor efecto erosivo que lo que tenía antes porque había un porcentaje mucho más importante o considerable de agua que se infiltraba a través del suelo, que ahora no es posible porque hay mucha impermeabilización. Entonces, esa impermeabilización del terreno también va a tener algún efecto colateral en las obras de infraestructura. Por ejemplo, vamos a tener mayor escorrentía y algunas obras de infraestructura fueron diseñadas para una escorrentía mucho menor que la que se tiene cuando todo el casco urbano está prácticamente impermeabilizado y entonces va a tener un mayor poder erosivo en algunas obras o sectores. También algunos taludes, principalmente cuando tenemos materiales heterogéneos, como por ejemplo ese bloque bastante grande acá, en una matriz un poco más fina, posiblemente alguna brecha volcanoclásica o algo por el estilo, un depósito de lahar o de brisa avalanche podría ser. Entonces vamos a tener una erosión diferencial, donde vamos perdiendo por erosión, ya sea de escorrentía superficial o laminar en la matriz, y ese bloque o ese bloque de acá también a su vez va perdiendo soporte hasta que por efecto gravitacional podría caer y tener afectación en la infraestructura. En esta página web podemos encontrar diferentes imágenes satelitales para diferentes años. Entonces, para terminar la presentación y para reflexionar un poco, tenemos la comparación del casco urbano de Costa Rica de 1984 al 2018. Esta imagen que estamos viendo es para el sector de San José, 1984-2018. Entonces, vamos otra vez, 1984. Vemos cómo es todos esos sectores periféricos prácticamente están bastante despoblados y para el 2018 ya se encuentra mucho más poblado todo este sector. Entonces, eso va a conllevar o conlleva a varios de los problemas que hemos mencionado en el transcurso de la presentación, como por ejemplo el aumento de escorrentía y el cambio de uso del suelo, que va a tener un efecto en la erosión y el transporte de sedimentos, en este caso en esa cuenca, que es la cuenca del río Virilla, que llega a formar parte de la cuenca del río Tárcoles.